Veo que sigue conectándose gente poco a poco, pero bueno, aún así yo creo que vamos a empezar ya para aquellos que habéis sido puntuales. Eh, y nosotros tampoco retrasarnos mucho. Así que nada, buenas tardes de nuevo a todos. Hola Esther, hola Paco, nuestro médico. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos línea deportiva, nuestra nueva línea deportiva que lanzamos en febrero, aunque es verdad que ya desde enero empezamos a comentarla, LR-Go, los productos para tener un entrenamiento con más rendimiento y mejores resultados. Pero es que además el R tiene otros productos que también pueden ayudarte 360 grados con el entrenamiento, post-entrenamiento y antes del entrenamiento y productos parecidos que podréis pensar si se pueden sustituir, utilizar a la vez, etcétera. Así que vamos a ello, Paco, a contarlos. Contaremos primero los LRCO para aquellas personas que no los conozcan y hacer un recordatorio a los que sí que los conocéis, pero seguro que os quedáis con información extra esta vez. Y ya luego pasamos a los productos complementarios para el entrenamiento. Vamos allá, Paco. Perfecto, muchas gracias Paula. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como comentaba Paula, vamos a hacer de nuevo una incursión en la línea LRGO. Ya en enero pasamos este webinar. Vamos a hacerlo un poco por encima, lo que pasa es que vamos a incidir quizás en los aspectos más importantes en las 3 fases del ejercicio, como veréis. Y miraremos después beneficios y algún inconveniente quizás de hacer ejercicio físico, inconvenientes poquitos como veréis, pero hay algunos sobre todo por falta de preparación. Y en la última parte de la charla hablaremos sobre productos complementarios, tanto a la línea LRGO como a cualquier persona que realice actividad que se considere un poquito superior a la normal, es decir, gente que camine pues más de la cuenta. No es lo mismo estar sentado en una oficina, pese a que el agotamiento psicológico pudiera ser igual o superior, una cosa no quita la otra. Pero no es igual a nivel físicamente a alguien que esté en la calle todo el día, yendo de un sitio para otro, o por ejemplo, la faena no remunerada, que tendría que estar remunerada, ¿no? Pero esos son otros aspectos, ¿no?, que realizáis fundamentalmente las madres con los niños pequeños. Bueno, pues para todas estas situaciones en las que se requiere un poquito más de energía o bastante más energía, veremos una serie de productos que pueden formar parte de la base de nuestra dieta habitual. Empezaremos con el RGO, que son, como sabéis, los productos esencialmente preparados para el ejercicio físico como tal, entendido como tal. Bueno, cuando hablamos de ejercicio físico, la dieta del deportista, es evidente que uno de los aspectos que no podemos descuidar es la dieta de cada día, la previa. Es decir, lanzarte a hacer ejercicio físico de manera mantenida sin tener una dieta adecuada previa, lo más que te puede llevar es por las determinadas carencias a nivel energético y demás, pues te pueden llevar a lesiones, te pueden llevar a no estar satisfecho con el ejercicio físico, con tu rendimiento, que aparezcan efectos secundarios y demás. Por tanto, la dieta del día a día, que ha de ser equilibrada, sin duda, hemos de entenderla. Bueno, una dieta equilibrada ya lo hemos visto en algún otro webinar, ¿no? Pero podría ser perfectamente la dieta mediterránea, que aporta vitaminas, minerales y principios elementales como hidratos de carbono, lípidos y proteínas a una proporción adecuada. Pues podría ser perfectamente nuestra dieta base y resulta conveniente llevarla como mínimo un tiempo antes. Resulta conveniente llevarla cada día, o sea, siempre en nuestra vida. Pero antes de empezar a hacer ejercicio de manera mantenida, pues conviene tener una dieta equilibrada, que no carezca de determinados principios activos. La hidratación siempre es fundamental, una buena hidratación, una buena reposición del agua que perdemos, del agua corporal. Recordar una vez más que prácticamente somos agua, más de la mitad de nuestro cuerpo, un porcentaje altísimo de nuestro cuerpo es agua, y la reposición de este agua es esencial. La hidratación debería ser idealmente solo agua, pero bueno, siempre se puede aportar algún suplemento o algún zumo siempre natural.
pero fundamentalmente debería ser agua la fuente de hidratación de nuestro cuerpo. Y es primordial, como veis aquí, un correcto aporte de proteínas, vitaminas y minerales, así como antioxidantes o nutrientes, flavonoides o carotenoides. Esto, que suena horroroso, suena a ver cómo consigo yo todo esto, pues simplemente haciendo la dieta mediterránea lo conseguimos. Es decir, metiendo verdura, fruta, verdura, como veíamos en la última charla, verduras vegetales, hortalizas, de diferentes colores, pues tenemos los diferentes antioxidantes, los diferentes flavonoides, carotenoides. O sea que suena complicado, ¿no? Cuando alguien te dice, pues es importante un correcto aporte de vitaminas, de proteínas, vitaminas y minerales y antioxidantes. Siguiendo la dieta mediterránea, la verdad es que nos acercamos bastante al ideal de una dieta equilibrada y completa, sobre todo, que no tenga carencias de ningún tipo. Vale, las 3 fases antes de hacer ejercicio físico, antes, durante y después, pues hay 3 fases claramente establecidas. Antes del ejercicio lo que necesitamos es reponer fuente de energías, fundamentalmente los hidratos de carbono que lleguen y estén disponibles a nivel muscular, porque el músculo durante el ejercicio físico va a tirar de esos hidratos de carbono inicialmente. Después, a partir de los 30 minutos, 30-45 minutos, se empieza a quemar también grasa, sobre todo si los hidratos de carbono son limitados, pero la fase antes del ejercicio lo que va a facilitar es eso, es una reposición, un reequilibrio, un rellenado de los hidratos de carbono a nivel muscular, para que el músculo pueda tirar de ellos rápidamente. Durante el ejercicio va a depender un poco de la duración del ejercicio, que tengamos que ingerir más o menos hidratos de carbono en la comida justo anterior al mismo. Y después del ejercicio lo que vamos a tener que hacer es recuperar nuestros depósitos energéticos, por un lado. La hidratación conviene sobre todo reponerla tanto antes del ejercicio, ya tenemos que ir preparados en ese sentido, como durante el ejercicio, y después del ejercicio también cobra importancia. Los minerales que hemos perdido, pensad que cuando sudamos no sudamos solo agua, no hay sudor nada más, sino que hay iones también que salen con el líquido, los estamos perdiendo. Algunas de las vitaminas, sobre todo las del grupo B, las que son hidrofílicas, se pierden con la orina, se pueden perder con el sudor, porque son hidrofílicas, se quedan en el hígado, por ejemplo, y pueden salir con los líquidos, pueden perderse fundamentalmente con la orina o con el sudor. Es más complicado por el tamaño que tienen, ¿no? Pero se puede perder cuando perdemos líquido. Y luego la reparación de los tejidos dañados, porque el ejercicio, por más que sea absolutamente beneficioso y absolutamente recomendable, no deja de ser una agresión al cuerpo. Es decir, lo estamos poniendo al límite, estamos provocando una agresión sobre determinados músculos, sobre los huesos, y el cuerpo ha de reponer esta agresión. Además, toda quema de hidratos de carbono, toda producción de energía produce radicales libres también, que después del ejercicio pues quedan acumulados. Tenemos un ambiente ácido, un ambiente oxidado que también tenemos que reequilibrar. Veremos después con cada uno de los productos cómo podemos reponer cada una de estas circunstancias, de estas condiciones. Empezaremos con antes del ejercicio. Lo reconoceréis por LRGO, los 2 puntitos son naranja, los productos aquí, la planilla, la plantilla que utilizamos para estos productos, veréis que tiene un fondo naranja. Vale, durante el pre-ejercicio, pues como hemos comentado, todo el organismo está preparado para producir energía. Se puede aumentar la proporción de hidratos de carbono. En cualquier caso, la dieta en los días previos sí que hemos aumentado la proporción de hidratos de carbono, pasando de ser un 55-65% del total de calorías. Y luego vamos a tener en cuenta que estos hidratos de carbono fundamentalmente han de proceder de fuentes con índice glucémico bajo. ¿Qué significa esto? Pues son alimentos que lo que tienen hidratos de carbono que no se digieren rápidamente como haría el azúcar refinado, por ejemplo, o el pan blanco, que rápidamente a la que llegan a la sangre hay una descarga de insulina porque detecta que prácticamente es azúcar puro. Hay una descarga de insulina, una sobrecarga de insulina, un sobretrabajo del páncreas, y esto a largo plazo nos puede condicionar la aparición de una diabetes precoz. Por lo tanto, siempre que podamos, preferiremos alimentos
se constituyan fuentes de índice glucémico bajo. Por ejemplo, que los cereales sean integrales, los tubérculos, por ejemplo, frutas a poder ser deseablemente, siempre que podamos, evidentemente, con piel, y zumos naturales, no zumos industriales, no zumos azucarados, ni muchísimo menos, sino zumos naturales. Yo os diría más, si cogéis una naranja y la exprimís, aprovechar que quede la pulpa, que quede también la parte blanca y las fibras, porque eso no dejan de ser fibra que luego vamos a aprovechar, y además la presencia de esa pulpa hace que un zumo de naranja, cuyo índice glucémico, si es puro, si es el líquido puro, es bastante altito, se rebaje considerablemente, cueste un poquito más de absorber y por lo tanto suponga menos sobrecarga a nivel pancreático. Llegado el día, aquí no lo veis, hay un enlace, si veis aquí sería una mano, no sé por qué no ha quedado el enlace, pero la Asociación Americana del Deporte aconseja tomar tomar aproximadamente 1,4 gramos de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso entre 1 y 4 horas antes del ejercicio. Lo que sí que se ha visto es que en función de la duración, como comentábamos antes, en función de la duración del ejercicio puede resultar incluso contraproducente tomar hidratos de carbono en la comida anterior. Es decir, un ejercicio que nos dure media hora, por ejemplo, pues no vamos a poder movilizar esos hidratos de carbono, no tienen demasiado sentido que ingiramos nada de hidratos de carbono. Podemos aumentar la cantidad de hidratos de carbono pues a partir de la hora y media, 2 horas, 2 horas y media de ejercicio físico. Ahí sí que interesa sobrecargar un poco, pues comer una pasta, un plato de pasta, por ejemplo, un plato de arroz, pero siempre que el esfuerzo sea mantenido y que dure pues 1 hora y media, 2 horas como mínimo, si no más. Si no, en ejercicios más cortos interesa contar ya con los hidratos de carbono que tiene el músculo accesible. No creo que lleguemos por el tiempo, no creo que lleguemos a utilizar los lípidos, las grasas que hay almacenadas en el cuerpo, porque no llegamos a movilizarlas por el tiempo que dura el ejercicio. Y todo hidrato de carbono que metamos de más va a acabar en forma de triglicérido depositado en las cartucheras, en las piernas o las cartucheras. ¿Qué encontramos en el RGO antes del ejercicio? Fundamentalmente diversos cofactores para la obtención de energía. Esencialmente, todo el grupo de vitamina de la vitamina B, o sea, sabemos que la A, la C y la E son antioxidantes, van por otro lado, pero todo el grupo de vitaminas B fundamentalmente tienen 2 funciones esenciales, que son una, colaboración en la obtención de energía a partir de otros principios activos, bien de los hidratos de carbono o bien de los lípidos, o también de los aminoácidos, pero eso ya de forma más residual, en casos por ejemplo, de falta de ingesta, en gente que no come, que hace dietas o que hace restricción alimentaria voluntaria, pues sí que el cuerpo, si carece de hidratos de carbono de los que disponer o de grasa, tira de los aminoácidos para producir energía, ¿no? Pero en condiciones normales, de donde vamos a tirar sobre todo son de los hidratos de carbono y de los lípidos. Vale, pues para que esos hidratos de carbono y esos lípidos lleguen a producir la glucosa y posteriormente los fosfatos que generan energía, necesitamos vitaminas del grupo B. En LRGO pre-ejercicio lo que vamos a encontrar son la vitamina B1, la B5, la B6, la B8, la B9 y la B12. La B1, por ejemplo, resulta especialmente interesante porque disminuye el tiempo de recuperación después del esfuerzo, pero fundamentalmente lo que vamos a encontrar, como os digo, en todas ellas están implicadas pues eso, ¿no? en la producción de energía a partir de los hidratos de carbono complejos, o sea, de hidratos de carbono estructuralmente complejos que hemos de ir degradando, o de las grasas que hemos de convertir en triglicéridos para producir energía. Excepto la vitamina B12, como sabéis, todo el resto de vitaminas del grupo B las podemos encontrar en los vegetales. Por ejemplo, un ejemplo es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza es muy rica en todas ellas, salvo la vitamina B12. Esta la vamos a encontrar única y exclusivamente en animales y en alguna alga en concreto. Pero para que os hagáis una idea, la vitamina B12 es donde se puede presentar más carencia la persona que sea estrictamente vegana. No ya vegetariana, porque si consume huevo o leche vamos a encontrar la vitamina B12,
pero la estrictamente vegana sí que puede tener carencia de vitamina B12 si la consume como suplemento o si no incluye algas, pero en una cantidad lo suficientemente alta como para que aparezca, como para que tengamos esa vitamina B12. Hemos comentado también que existen en LR-GO pre-ejercicio vitaminas antioxidantes. Tenemos la C y la E. La C sabéis que además de su efecto antioxidante, que probablemente es el más conocido de todos ellos, también participa en dos funciones esenciales, que son aumenta la absorción de hierro a nivel intestinal y colabora en la formación de colágeno. Pensar que el colágeno lo veremos también después con alguno de los productos que revisaremos. El colágeno es el que mantiene un poco la estructura de todo. El colágeno forma la matriz extracelular, de manera que no bien nuestro esqueleto, pero nuestro esqueleto sabéis que son los huesos y están formados por otros componentes, pero todas las estructuras del tejido conectivo, todo lo que rodea nuestras células, todo lo que conforma la estructura que somos, nuestra piel, nuestra cara, nuestro tejido subcutáneo, se sustenta sobre todo sobre colágeno. Entonces aquí la vitamina C sabemos que la formación de colágeno también resulta esencial. Y luego la vitamina E o tocoferol también es antioxidante y además hemos de pensar que es el antioxidante más generoso, entre comillas, porque permite cuando se oxidan la vitamina A y la C realizando su función, la vitamina E es la que desoxida la vitamina C y la A y la regenera. Por lo tanto, un correcto aporte de vitamina E nos va a servir no solo para reponer la oxidación, o sea, para volver a la situación previa a la oxidación, sino para recuperar la vitamina C y la vitamina A que hemos invertido en esta recuperación de la oxidación. O sea que la vitamina E es esencial. Minerales en el preejercicio, los comentábamos la última vez, calcio en toda contracción muscular, el calcio es esencial, el magnesio en la subsiguiente relajación muscular. Cuando hicimos el webinar anterior del RGO, en aquel momento no se me ocurrió este ejemplo que os voy a comentar ahora, ¿no? Pero hemos de entender la contracción muscular como un pedaleo de una bicicleta, de manera que si el calcio hace bajar el pedal con el pie derecho, el magnesio es el que compensa con el pie izquierdo. Es esencial, los dos son esencial porque la contracción muscular no solo, o sea, no hay una contracción sin más. Siempre que hay una contracción hay mini contracciones, mini relajaciones para una nueva contracción. Es decir, hay múltiples contracciones seguidas. Calcio sería el que contrae, magnesio el que relaja. El fósforo, también lo comentábamos en la anterior charla, es la fuente de energía. Es la fuente de energía. De hecho, veréis en todos los tratados, en todas las charlas, que obtenemos la energía fundamentalmente de la glucosa. Bueno, la obtenemos de la degradación de esa glucosa, la conversión en moléculas más chiquititas que están unidos a un enlace fósforo y ese es el enlace fósforo el que genera la energía finalmente. O sea que sí que la moneda de cambio para movernos es la glucosa, pero a efectos prácticos la energía en realidad se obtiene de esa rotura del enlace fósforo en moléculas chiquititas. Un poco para situarnos, por qué el fósforo es importante y por qué lo relacionamos siempre con energía. Es un poco complejo, pero vaya, quedaos básicamente con esta idea esencial. Y el zinc es un cofactor esencial en el proceso de antioxidación, es decir, en todo proceso donde haya antioxidantes, convendría que hubiese zinc porque es un cofactor importante en todos los procesos de antioxidación. Y lo que encontramos también en LRGO, en el pre-ejercicio, son diversos aminoácidos como son la arginina. La arginina es importante a la hora de estimular el anabolismo proteico, es decir, de producir a partir de aminoácidos, producir nuevas proteínas, mejora la tolerancia al ejercicio físico y es un precursor del óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador arterial. Pensad que, por ejemplo, los parches que llevan los pacientes con cardiopatía isquémica, con infarto, que han tenido un infarto, una angina, los parches aquellos de nitroglicerina, en realidad lo que llevan son precursores del óxido nítrico. Porque la función que tiene el óxido nítrico es dilatar los vasos arteriales de manera que aumente la cantidad de sangre que llega, en este caso al corazón, pero en general, en cualquier arteria. Dilata cualquier arteria, aumenta la cantidad de sangre que llega. Esto resulta muy interesante porque en el ejercicio físico necesitamos que llegue la máxima cantidad de energía posible al músculo. Por tanto, la arginina en ese sentido es esencial.
La carnitina la vamos a encontrar en el interior de la membrana de la mitocondria. La membrana de la mitocondria, también de forma muy, muy simple, la entendemos como el sistema respiratorio de la célula. Es decir, a la hora de utilizar el oxígeno, dentro de la célula para producir energía, la mitocondria tiene un papel esencial. Sin mitocondria, en células donde no hay mitocondria, no hay este metabolismo aeróbico, o sea, no hay esta obtención de energía tal y como la entendemos. Bueno, pues en este caso, este aminoácido, la carnitina, es esencial, lo encontramos dentro de la membrana de la mitocondria y es esencial en la obtención de energía por parte de la célula a cualquier nivel, también la célula muscular. La creatina, fuente también de energía inmediata a nivel muscular. Tenemos la creatina forma una unión entre aminoácido, entre la creatina y un fosfato. La liberación de este fosfato, decíamos antes, que es la fuente de obtención de energía inmediata. Por lo tanto, si aportamos creatina y viene el fosfato de toda la degradación de la glucosa, se va a formar creatina-fosfato, que es energía pura. O sea, la rotura de ese enlace es energía pura. Por lo tanto, nos interesa también que en el músculo esté lo más disponible posible como fuente de energía rápida. La citrulina aumenta la capacidad de energía, la energía y la capacidad de ejercicio, reduciendo la fatiga y potencia el aumento de masa muscular. Pensar que cualquiera de los aminoácidos que vamos a encontrar en LRGO, al fin y al cabo, son la base sobre la que se forman las proteínas. Por lo tanto, cualquier aminoácido que encontremos va a servir después para generar o para producir proteínas más adelante. O sea que, independientemente de la función que puedan tener cada uno de ellos por separado, los vamos a utilizar después como ladrillos de una eventual proteína. Y la betalanina aumenta la síntesis proteica, la potencia en cierta manera, la estimula y controla y evita la hipoglucemia, en la que podemos caer, sobre todo si el ejercicio es más extenuante de la cuenta. Por lo tanto, obtener antes del ejercicio estos aminoácidos te aseguran de alguna manera que en la posterior fase de regeneración de las proteínas vamos a ser capaces de afrontarla, y la betalanina nos va a servir un poquito como protector de las hipoglucemias en ese sentido. Y luego tenemos el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es una droga vegetal, el principal interés de la cual es que actúa como vasodilatador arterial. Sería un poco la función que habíamos visto en el óxido nitroso también. O sea, potenciaría la función del óxido nitroso en ese sentido. ¿Y qué conseguimos con ello? Pues conseguimos aumentar el tamaño, dilatar las arterias, dilatar los vasos, por lo tanto llega más sangre, llega más oxígeno, llega más glucosa y estamos preparando el cuerpo para nutrir convenientemente el músculo, de manera que cuando hagamos el ejercicio el músculo no tenga carencias, no eche en falta ningún tipo de aporte energético o de bioelemento esencial para la realización del ejercicio. Durante el ejercicio la cosa cambia un poco, porque aquí ya nos hemos de preocupar menos de llenar los depósitos, y veréis que tenemos que incidir más sobre que esos depósitos sean capaces de producir la energía necesaria para que el músculo esté ya convenientemente alimentado y empiece a funcionar. Aquí vamos a encontrar, lo que comentábamos antes, el consumo de hidratos de carbono va a variar mucho en función de la duración del ejercicio físico, de manera que se considera que hemos de empezar a comer hidratos de carbono a partir de los 45, entre los 45 y 75 minutos, y hemos de potenciar la ingesta de hidratos de carbono, sobre todo si el ejercicio dura más de 2,5 horas, es decir, si nos metemos en un maratón, si nos metemos en una carrera ciclista, por ejemplo, pues ahí sí que el consumo de hidratos de carbono, consumo alto de hidratos de carbono puede resultar conveniente. En todo el resto de ejercicios de menor duración, incluso puede ser inconveniente consumir hidratos de carbono en la comida justo anterior. Vale, vitaminas útiles en esta fase, pues lo que comentábamos. Aquí ya es esencial ver que la glucosa se degrada correctamente, se producen los enlaces fosfato y por lo tanto la energía y el músculo se empieza a nutrir correctamente. Por lo tanto, todas las vitaminas del grupo B van a resultar aquí esenciales. Todas las que hemos visto antes,
y además la vitamina B3 o la niacina, que actúa, decíamos antes que la mitocondria es el aparato respiratorio a partir del cual se obtiene por el metabolismo aeróbico, es decir, por el metabolismo en el que se utiliza oxígeno en la degradación de la glucosa, se obtiene energía. Las mitocondrias del aparato respiratorio, por tanto es un aparato esencial. Vale, pues la vitamina B3 actúa como cofactor en ese sentido. Además, la B3 también actúa como cofactor de la vitamina C y la síntesis de colágeno, que en esta fase igual resulta conveniente, pero sobre todo resultará conveniente en la fase de recuperación posterior. Y la vitamina D, que también está presente en este producto, en el R-Go durante el ejercicio, ¿para qué puede ser importante? Bueno, la vitamina D es la gestora del metabolismo del calcio y del calcio, magnesio, del calcio y del fosfato, fundamentalmente. Por lo tanto, para que el calcio que entra, el magnesio que entra y el fosfato que entra, el fósforo que entra, vayan específicamente a esta función y no se pierdan pues, en el hueso, no se pierdan o no se digieran inconvenientemente, la vitamina D tiene un papel esencial. Por lo tanto, aquí es importante, siempre que aportemos calcio y fósforo, que venga asociada a vitamina D, nos asegura el tiro, es decir, nos asegura que ese calcio y ese fósforo vaya allí donde lo necesitamos. Minerales adecuados en esta fase, pues hemos visto el calcio y el magnesio, esenciales en la contracción y en la posterior relajación del músculo. Y luego el hierro. El hierro aquí adquiere importancia por una razón muy sencilla, porque existe una molécula que se llama mioglobina en el músculo que hace un poco la función de la hemoglobina. Es una proteína, en realidad es una globina, en el interior de la cual hay un átomo de hierro. Ese átomo de hierro es el que se une al oxígeno y el que permite que ese oxígeno llegue a la célula muscular, en el caso de la mioglobina, y al resto de células de todo el organismo, en el caso de la hemoglobina. Vale, para la síntesis de mioglobina, es decir, para poder producir la molécula que va a llevar el oxígeno a la célula, al miocito, a la célula muscular, necesitamos la mioglobina, por lo tanto, y para la síntesis de la mioglobina necesitamos un átomo de hierro por cada molécula de mioglobina. Por lo tanto, un aporte de hierro en este sentido te asegura que aumentemos la cantidad de mioglobina disponible, por lo tanto, que aumentemos la cantidad de oxígeno que puede asimilar el músculo y con ello conseguimos un aumento en la duración del ejercicio físico que podemos afrontar. Es decir, si mientras nosotros podamos aportar oxígeno al músculo, podemos mantener ese ejercicio en funcionamiento. En el momento en que no llegue suficiente oxígeno, no llegue suficiente energía al músculo, el músculo se agota, se para y es cuando notamos el agotamiento, el cansancio después del ejercicio físico. O sea que un aporte, una creación de nueva mioglobina nos va a permitir ejecutar ejercicios más prolongados y tener más resistencia al ejercicio físico. Y además encontramos tres elementos diferenciadores en esta fase, en el R-Go, durante el ejercicio, que son la taurina, que es un aminoácido sedante, es un precursor del GABA. El GABA, el ácido gamma aminobutírico, es quizás el neurotransmisor sedante más importante del cuerpo. Pensad que en el mismo receptor del GABA, allí donde actúa el GABA para sedarnos, es donde actúan las benzodiazepinas, los tranquilizantes, que son los que hacen que pues que nos podamos relajar, que nos podamos tranquilizar, que nos podamos descontracturar, que podamos estar tranquilos. Por lo tanto, podría resultar interesante en el sentido de que puede hacer que el ejercicio nos resulte relajante, placentero, que lo vivamos bien y que no aumente por la descarga de otros neurotransmisores, que no aumenten nuestra irritabilidad, nuestra agresividad, por ejemplo, ¿no? La acerola es una droga vegetal, es un fruto del bosque, un fruto rojo, muy cargado en antioxidantes, por lo tanto nos interesa muchísimo tanto en esta fase como en la siguiente. Y la curcumina, la cúrcuma, tiene fundamentalmente dos funciones muy conocidas, que son un potente poder antioxidante y que actúa también como antiinflamatorio. De hecho, hay algunos productos en el mercado, algunos complementos alimenticios a base de cúrcuma, otras concentraciones, otra formulación que se venden para disminuir la sintomatología producida por la artrosis, por ejemplo, por la inflamación
por la inflamación articular. Aquí nos interesa pues eso, su efecto antiinflamatorio y sobre todo su efecto antioxidante. Y finalmente tenemos el LRGO después del ejercicio. Veréis, lo conoceréis por el verde pistacho, este color verde pistacho. En esta fase, la fase después del ejercicio, lo que toca es recuperar las fibras musculares que hemos dañado, las hemos puesto en funcionamiento, ha habido una contracción y una relajación muscular mantenida, por lo tanto seguro que alguna fibra se ha roto. Evidentemente, insistimos, interesa hacer ejercicio físico, no hay ninguna duda de que el ejercicio físico es esencial para el bienestar, pero hemos de entenderlo como una agresión al cuerpo, es decir, no estamos siempre corriendo y una prueba de que nuestra naturaleza no es de ir huyendo o de ir corriendo todos los días, es que a muchas personas les cuesta comenzar a hacer ejercicio físico. Bueno, pues este ejercicio hemos entendido como tal, como una inflamación, como una mini agresión bien entendida, ¿eh? Y como un aumento del ambiente oxidado, porque para la producción de energía, como veíamos antes, pues hay procesos de oxidación, por lo tanto el resultado de todo ejercicio físico es músculos cansados, agotados, músculos lesionados mínimamente, otra cosa son las lesiones musculares sintomáticas, las que nos pueden dar más problemas, ¿no? Pero cualquier músculo que ha hecho ejercicio va a haber alguna rotura fibrilar a nivel microscópico. Esto lo tenemos que reponer. Y por la simple obtención de la energía a base de los hidratos de carbono, pues es un ambiente oxidado que hemos de compensar con antioxidantes. Vale, pues en el RGO, después del ejercicio, lo que vamos a encontrar, volvemos a encontrar vitaminas del grupo B. Pensad que es esencial que se siga produciendo glucosa, porque si no, podría ser, sobre todo si hemos agotado gran parte de la reserva de grasa, podría ser que empezásemos a comernos, entre comillas, a comer nuestras propias proteínas. Por lo tanto, las vitaminas del grupo B resultan importantes antes, durante y después, para que el metabolismo siga siendo el normal. En el caso de la vitamina B2, que sí que está presente en este producto y no en los dos anteriores, nos interesa porque fundamentalmente está implicada o acelera la producción de nuevas proteínas, con lo que la recuperación a nivel muscular pues es más importante, más eficaz. Tenemos vitaminas antioxidantes, pensad que estamos en un ambiente absolutamente oxidado, por lo tanto vamos a tener que tirar de ellas. Y aquí hay dos minerales esenciales. Uno, el magnesio, nos toca relajarnos, por lo tanto vamos a priorizar el magnesio sobre el calcio, en este caso, en esta fase. Calcio seguramente ya tenemos de las fases anteriores, de haber consumido los otros dos productos, y ahora que nos toca relajar esos músculos que están contracturados, que al fin y al cabo están contraídos, pues el magnesio puede resultar súper eficaz. Y el zinc, que veíamos antes también en la primera fase, antes del ejercicio, lo encontramos aquí, también es esencial porque es el principal mineral, el principal oligoelemento relacionado con la oxidación, con el proceso de oxidación. Es un cofactor esencial en el proceso de oxidación, por lo tanto va a ser esencial que lo tengamos aquí. La glutamina junto a la taurina son los dos precursores esenciales del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. No va a venir muy bien para después bajar un poco la intensidad metabólica, es decir, después de ejercicio para relajarnos. Y la inulina pues es un hidrato de carbono de cadena larga, no digerible ni absorbible, que justo lo que acabo de comentaros es la definición ideal del prebiótico, es decir, de aquel hidrato de carbono que llega al final del colon, no es absorbido y las bacterias que hay allí lo utilizan, se alimentan, consiguen proliferar las bacterias adecuadas para la salud y además nos ayuda pues, a reponer la membrana intestinal que a lo mejor está dañada, como alimento a esas bacterias, o sea que es un elemento súper importante. Creo que en alguna de los webinars anteriores hemos hablado del tema de la fibra. La fibra es esencial. La fibra es esencial y probablemente, yo estoy convencido que en un tiempo muchos de los medicamentos o muchos de los productos sanitarios de los que vamos a disponer los médicos pues van a tener alguna bacteria implicada, algún
probiótico, alguna bacteria, y en ese sentido los prebióticos, los alimentos de estas bacterias, nos pueden ir fenomenales. La inulina, por eso yo la considero súper interesante en este producto, no solo en este producto, sino en general, incluirla en nuestra vida para ir mejor de vientre y para sentirnos mejor, porque cualquier prebiótico al fin y al cabo acaba repercutiendo sobre la salud emocional. Como bien sabéis, muchos de los neurotransmisores relacionados con la felicidad, con la tranquilidad, la serotonina, por ejemplo, pues gran parte de ella, un porcentaje altísimo de esa serotonina se produce en el colon por parte de las bacterias, y un prebiótico lo que hace es favorecer la salud emocional. O sea que la inulina, tenerla en mente porque resulta súper interesante, no solo en este ámbito del ejercicio, sino en la vida en general. Con respecto al ejercicio físico, bueno, pues yo evidentemente soy un ferviente defensor. Hay épocas de mi vida en que me ha costado más llevarlo a cabo. Ahora llevo 2 o 3 años que sí que lo hago más o menos de manera regular, y la verdad es que uno se siente mejor. A nivel cardíaco, ¿por qué? Pones al corazón, o sea, es como el que tiene un coche y no le ha hecho el rodaje. Con el rodaje, acelerándolo, frenándolo, no de manera brusca, evidentemente, pero acelerándolo, frenándolo, haciendo largos trayectos, pues uno consigue que ese motor vaya mejor. Con el corazón pasa exactamente igual. Las arterias se adaptan de manera que hacen menos frente. Es decir, cuando empezamos a hacer ejercicio, lo que hay es una descarga de neurotransmisores, de manera que aumenta la presión arterial, se contraen las arterias para asegurar que llegue sangre, no solo al músculo, sino también al cerebro, que se considera como el órgano noble por excelencia, ¿no? Pues a base de hacer ejercicio físico, ese mecanismo queda más o menos regulado y llega un momento que ya no nos sube tanto la tensión arterial al comenzar a hacer ejercicio físico. Y en ese sentido, estamos poniendo al corazón, preparándolo para cuando seamos más mayores, de aquí a unos años, poder hacer frente a sobrecargas, pues bien nutricionales, porque tengamos diabetes, porque estemos obesos, por lo que sea. Ese corazón estará más preparado y hará mejor frente pues eso, a su función de motor de la circulación. A nivel de coagulación, conseguimos una sangre más fluida. A base de dilatar esas arterias conseguimos más espacio para la sangre, por lo tanto la sangre roza menos entre sí, choca menos entre sí, hay menos riesgo de trombosis, y se favorece pues eso, una prevención de las trombosis, de los ictus, de los infartos, por ejemplo. Prevención de cáncer, que esto es muy fácil decirlo. Bueno, pues claramente está asociado con una disminución del riesgo de cáncer de próstata, mama, colon y pulmón. Pensad que son probablemente, yo creo que no me dejo ninguno, los 4 más frecuentes, porque podríamos incluir, sí, yo diría que son los cuatro más frecuentes. Es decir, obtenemos una prevención claramente establecida de los cánceres más frecuentes en nuestro medio, porque el cáncer de cuello de útero va de cuello va por otro lado, y además a un cribaje súper interesante y súper eficaz. Y para estos cánceres, pues el ejercicio físico, la realización de ejercicio físico de manera regular, se ha visto claramente que aporta prevención. Osteoporosis, ¿por qué? Porque la calcificación de los huesos se produce por sobrecarga de los mismos. Es decir, si tú utilizas un órgano, ese órgano tiende a hipertrofiarse, a hacerse más fuerte, a hacerse mayor. Lo vemos claro en los músculos, pero en los huesos pasa igual. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando los astronautas están un año en el espacio? Como no están sometidos a la gravedad, los huesos vienen descalcificados porque no están sometidos a esa presión. Entonces, el ejercicio físico, el esfuerzo físico, la contracción por parte del músculo, lo que hace es que aumenta la calcificación de los huesos y por lo tanto previene la osteoporosis. La masa y el tono muscular, la explicación sería básicamente la misma. El peso corporal, lo comentábamos en el anterior webinar, no hay más secreto, menudo secreto, por otra parte, ¿no? Pero no hay más secreto que meter menos de lo que gastas, que eso es fácil de decir, evidentemente. La flexibilidad articular, la utilización de las articulaciones hace que se produzca más líquido intraarticular y sea más fácil que deslicen los huesos entre sí. Es decir, una rodilla que no se utiliza o que no se mueve tiende a la rigidez. Esa rodilla, si la vamos moviendo y tal, aunque sea pasivamente, aunque nos ayuden nuestros hijos, o ayudemos nosotros a nuestros padres a moverla
pasivamente, conseguimos que se forme el líquido articular adecuado y que esa articulación se pueda enderezar entre sí los huesos bien sin producir artrosis. La sensación de fatiga es lo que comentábamos antes. Conforme vamos haciendo cada vez más ejercicio, nuestra capacidad para desempeñar un ejercicio aún mayor pues aumenta. El hábito tabáquico. Pues el hábito tabáquico, el ejercicio produce, lo veremos después, produce endorfinas, produce serotonina, produce dopamina. Y la serotonina, por ejemplo, y las endorfinas pues ayudan a disminuir la necesidad de fumar, el impulso aquel de fumar. Entonces, la realización de ejercicio físico en toda intención de dejar de fumar pues nos puede ayudar muchísimo y puede hacer que consigamos más éxito a la hora de intentar abandonar nuestro estado de fumador. Y la función glucémica, siempre que utilicemos hidratos de carbono de índice glucémico bajo, como comentábamos antes. Es decir, todo aquel azúcar que sea muy fácil de absorber, todo el azúcar refinado, supone un chute de insulina y un deterioro a largo plazo en la función glucémica. Es decir, podernos hacer ejercicio físico y meternos un zumo industrial después del ejercicio físico, pues he de deciros que más que beneficioso, incluso resulta contraproducente porque estamos llevando al límite la función glucémica. También se sabe que con el ejercicio físico aumenta la absorción de los hidratos de carbono, la entrada de esos hidratos de carbono en la célula se asegura, aumenta, y por lo tanto tendemos a tener la glucemia a nivel de la sangre pues a niveles más fisiológicos, más naturales. O sea que el ejercicio físico ya veis que de todas resulta esencial y súper conveniente. ¿Beneficios a nivel psicológico? Bueno, a nivel de neurotransmisores fundamentalmente hay 3 neurotransmisores implicados. Uno es la serotonina. La serotonina tiene importancia porque es la que determina el estado anímico, es decir, todo proceso de depresión, todo trastorno adaptativo, está la serotonina implicada en cierta manera. Hay una disminución de serotonina relativa y hemos de compensarla pues, con medicamentos o con aporte de triptófano, por ejemplo. La serotonina también es el precursor de la melatonina, de manera que si tenemos poca serotonina vamos a tener poca melatonina, lo cual implica que vamos a dormir peor. Melatonina, recordar, hormona del sueño. La dopamina, pues es la que activa, bueno, es un poco la de las emociones, la del bienestar, la de la felicidad. En ese sentido está un poco imbricada con la serotonina. Son neurotransmisores que están muy implicados en el estado anímico de la persona, en las energías psicológicas, sobre todo a la hora de afrontar el trabajo o algún esfuerzo concreto. Y las endorfinas, las tan manidas endorfinas, bueno, las hormonas del placer, ¿no? Las que te hacen sentir bien después del ejercicio físico, que piensas, ostras, qué bien me siento, no sé exactamente por qué. Bueno, pues sí, son las endorfinas las que te llevan a este estado. Respecto a la ansiedad normalmente, o sea, cuando vamos a hacer ejercicio físico, lo que vamos a hacer es poner, inicialmente lo que hacemos es poner el cuerpo en función huida, entre comillas, ¿no? Vamos a correr, vamos a hacer ejercicio físico, por lo tanto vamos a activarlo en cierta manera, vamos a dejar de lado la comida, vamos a dejar de lado otros placeres. Si podemos aguantar la vejiga, no vamos a orinar, no vamos a ir al baño a expulsar heces y nos vamos a dedicar pues, a lo esencial, a sobrevivir. Como animales que somos, lo que vamos con el ejercicio físico lo que hacemos es potenciar la huida, una huida de un eventual enemigo. En todos estos procesos, en los procesos de huida, pues hay una subida de tensión arterial y emocional que aumenta al principio, pero que a los pocos minutos, con la liberación de algunos de los aminoácidos que veíamos antes, la taurina, la glutamina, por ejemplo, pues lo que vamos a conseguir es relajarnos y conseguir sentirnos bien, sentirnos emocionalmente tranquilos, aparte de que con las endorfinas vamos a sentir bien, vamos a sentir aquel placer indescriptible. Bueno, pues con la glutamina, con la taurina, por ejemplo, que vamos bien, no sentir que estamos corriendo por huir de algo, sino sentir que estamos haciendo lo que realmente queremos hacer. En ese sentido, respecto a la ansiedad, va fenomenal el ejercicio físico.
Las relaciones sociales, aumenta la interacción, sobre todo si haces ejercicio físico en compañía de otras personas o si te apuntas a un gimnasio y tienes donde gentes. A mí, por ejemplo, cuando iba al gimnasio, pues la verdad es que yo soy una persona bastante introvertida en ese sentido y me costaba hacer relaciones y siempre lo eché en falta porque encontrarte un grupo de gente con los que, bueno, pues charlar de tus cosas y además hacer ejercicio físico y disfrutarlo, la verdad es que se echa en falta. O sea que siempre, desde aquí os recomiendo, bueno, quién soy yo para recomendaros o no, pero que siempre que podáis interaccionéis con otra gente porque eso os va a venir fenomenal también. Autoimagen, bueno, cuando uno acaba de hacer ejercicio físico parece que tienes ganas de acercarte al espejo y te ves mejor, ¿no? No sé, te sientes, seguramente son las endorfinas también, ¿no? Pero te sientes mejor y finalmente, evidentemente, te acabas sintiendo mejor, ¿no? Acercándote más al prototipo de lo que quieres ser. Y la gestión del estrés lo comentábamos antes, disminuye la irritabilidad gracias a que hay producción de endorfina, gracias a que hay producción de serotonina y con el RGO, si además aportamos la glutamina y la taurina, pues vamos a sentirnos incluso mejor durante el ejercicio, ¿no? O sea, inconvenientes ya veis que ninguno. Algunos riesgos para la salud. Bueno, riesgos pocos y fundamentalmente producto de la baja preparación. Es decir, lesiones musculares si no hacemos estiramientos previos, riesgo de deshidratación si nos metemos a hacer ejercicio a las 12 de la mañana en un ambiente, en un lugar abierto, expuestos al sol, si no hemos sido conscientes de beber lo suficiente, por ejemplo. Acelera el envejecimiento en tanto en cuanto estamos expuestos a la luz solar. Hemos de pensar que no deja de ser también lo que comentábamos, una agresión al cuerpo, pero de todas, esto está compensado por los beneficios obtenidos. Es decir, bendita aceleración del envejecimiento si por contra obtenemos todos los beneficios que hemos visto aparte. Y podemos dormir mejor. Esto a nivel fisiológico, aparte del cansancio, evidentemente, a nivel, bueno, para explicarlo a nivel coloquial, pues uno está cansado, se duerme más fácilmente. A nivel fisiológico también hay una explicación. Hay un aumento de serotonina, por lo tanto, que es el precursor de la melatonina que veíamos antes, por lo tanto hay un aumento de melatonina, por lo tanto vamos a dormir mejor. Quiero decir que no es simplemente que estemos cansados y que cojamos la cama y nos quedemos roques, es que además las moléculas, las hormonas que nos llevan a dormir también están aumentadas. Por lo tanto, sí que hay una explicación médica, una explicación fisiológica a este efecto. 6 consejos para hacer ejercicio físico de forma saludable. De lógica, no vamos a descubrir. Realizar una buena hidratación que también tenga en cuenta los electrolitos perdidos, en este caso los suplementos. O sea, la base de ser el agua, pero pensar que el agua lleva los iones que lleva, es decir, los que vienen ya de serie, si está embotellada, pues puede llevar más o menos sodio, más o menos potasio, pero hay determinados suplementos, hay muchos suplementos, el RGO tiene muchos de hecho, que nos pueden ayudar a reponer algunos de los electrolitos. Con el RGO veis que además de reponer los electrolitos que hemos perdido, reponemos también algunos aminoácidos, algunas vitaminas que nos pueden ayudar en el metabolismo. Por lo tanto, agua sí, pero si queréis suplementar el agua, pues también es una buena medida, es una buena recomendación. Llevar un calzado adecuado, incluso en la playa o sobre una hierba que conozcáis para no llevaros ningún susto, podéis ir descalzos. Ropa apropiada a las condiciones climáticas, intentar exponernos sobre todo lo menos posible al sol como tal, a las horas de 12 de la mañana a 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, deberíamos evitar hacer ejercicio físico sin estar a la sombra o ir protegidos, realizar estiramientos previamente. ¿Cuánta gente se ha lesionado precisamente por eso? Por poner a funcionar sus músculos sin que haya un estiramiento previo. Lo que habíamos comentado, proteger la piel adecuadamente y evitar las horas de mayor exposición solar. Y el último, realizar la actividad en compañía. Aparte de lo bueno que resulta cualquier actividad que hagas con otra gente por la relación que supone a nivel social, bueno, que tengas a alguien a tu lado en caso de emergencia puede resultar súper interesante. Aparte, no sé qué pensaréis vosotras, pero
realizar ejercicio en compañía yo creo que es muchísimo más placentero que realizarlo a solas, ¿no? Aunque hay quienes buscamos a lo mejor algún ratito para ti de introversión, de introspección, y con el ejercicio lo puedes encontrar, ¿no? Pero realizar la actividad en compañía puede resultar muy placentero. Y vamos a revisar un poco los productos LR que podrían resultar complementarios al LR Go, que hay muchísimos, como veréis. La lista que vamos a revisar hoy son estos que veis aquí: Protein Power, calostro líquido o bien en cápsulas, el aloe vera Active Freedom. Yo diría que cualquier aloe vera, en realidad, cualquier bebida de aloe vera. Porque además tiene, lo veremos a continuación, sulfato de glucosamina, que nos puede ayudar a nivel de regeneración articular, pero cualquier bebida a base de aloe vera. La aloe vera, bueno, que os voy a explicar, es un aporte de proteínas, de aminoácidos súper interesante, un aporte de vitaminas súper interesante, de iones también. Por lo tanto, cualquier bebida de aloe vera nos puede venir fenomenal. El super omega resulta muy interesante, sobre todo en aquellas personas que no aportan omega 3 por otras vías, que veremos después cuáles son. Sí que resulta súper interesante, porque veremos que los omega 3 son ácidos grasos que son muy interesantes para la salud y que están cubriendo un hueco que no se puede cubrir con otros alimentos, porque son unos ácidos grasos concretos que tienen una función concreta y que tienen muchísimos beneficios, que son aplicables en muchas patologías o en la fisiología de varios órganos. El MindMaster Stream, también revisaremos un poco su composición y veremos en qué puede resultar interesante en este ámbito. El Aloe Via MSM Body Gel y el Aloe Via Termoloción, veremos también por qué razón. El Aloe Via Corrective Body Cream y el Foaming Body Gel. Y todos los suplementos Figoactive, bien las barritas, bien las sopas, como sustitución, sobre todo lo veíamos en el anterior webinar, para perder peso, para hacer dietas hiperproteicas, bajas en calorías. La ventaja, pues es que sabes que en una barrita te va a venir todo lo que necesitas en cuanto a vitaminas, oligoelementos, para tener una dieta equilibrada. Así que hay que elegir qué comida nos vamos a sustituir por una barrita, por una sopa, pero con eso te aseguras que el aporte de vitaminas, de minerales, de proteínas, de aminoácidos, pues sea el adecuado. Vamos con ellos. Empezaremos con el MindMaster Stream. Aquí pues resulta esencial sobre todo la guaranina, pese a que la podamos llamar guaranina, que la podemos llamar, si es del guaraná, que la llamemos mateína si viene del mate, o la llamemos cafeína si viene del café, en realidad es la misma molécula, es una xantina, tiene un efecto estimulante y tiene un efecto termogénico. ¿Qué significa termogénico? Generador de calor. Lo que va a hacer es acelerar el metabolismo y vamos a obtener calor a base de los principios activos que tengamos en el cuerpo en ese momento. Es decir, si hay hidratos de carbono, vamos a tirar de los hidratos de carbono, pero si los hemos consumido, es decir, si el ejercicio es más largo de los 30 a 45 minutos, empezaremos a quemar grasas, empezaremos a quemar triglicéridos fundamentalmente, que es lo que el cuerpo más fácilmente cataboliza para producir energía. Por lo tanto, cualquier compuesto que tenga guaranina, en este caso mateína o cafeína, recordad, es la misma molécula en realidad, nos va a servir un poco eso para potenciar el metabolismo y para quemar más energía. Veremos también, veíamos antes la función de la taurina, es un aminoácido sedante, relajante, que nos puede venir fenomenal. Tenemos la valina, la isoleucina, la leucina, la valina y la isoleucina, que son aminoácidos ramificados, son de los aminoácidos, creo que esto está en las siguientes diapositivas. Bueno, veremos ahora de los aminoácidos ramificados. A nivel de rendimiento deportivo, pues lo que comentábamos, cafeína, mateína o guaranina actúan como tónico muscular y cardíaco, aceleran el metabolismo, por lo tanto, la producción de energía. Vamos a utilizar todo lo que tengamos disponible, también grasas a partir de la media hora, 45 minutos.
La taurina, que la veíamos, como decíamos, en LR-GO durante el ejercicio, es un precursor del ácido gamma-aminobutírico, por lo tanto es un sedante en ese sentido, favorece el bienestar, junto a la glutamina son aminoácidos tranquilizantes, reduce los calambres musculares, optimiza el rendimiento deportivo, mejora la transmisión del impulso nervioso y favorece la respuesta muscular a estímulos. Y favorece la recuperación del ejercicio porque elimina los desechos del metabolismo celular. Es decir, durante el ejercicio va fenomenal, pero después del ejercicio, cuando tengamos que reponer todo lo que se ha dañado y tengamos que limpiar en cierta manera para que la síntesis, para que quede una habitación limpia para poder hacer una síntesis proteica adecuada, la taurina nos va a ayudar en ese sentido. Aminoácidos ramificados. La importancia de los aminoácidos ramificados radica fundamentalmente en el hecho de que son aminoácidos esenciales, es decir, no los podemos producir en el cuerpo. Los necesitamos porque cualquier proteína o muchas de las proteínas de nuestro cuerpo contienen aminoácidos ramificados dentro de su composición. Simplificándolo lo máximo posible, recordar que las proteínas son, si la proteína es una pared de ladrillos, cada ladrillo es un aminoácido. Bueno, pues entre los aminoácidos que hay implicados en esta producción de la pared, tenemos también los aminoácidos esenciales. Los esenciales, como hemos comentado, no los produce el cuerpo y los tenemos que ingerir. Los esenciales son la leucina, la isoleucina, fenilalanina, metionina, lisina, treonina, triptófano y valina. La leucina, la isoleucina y la valina las produce, las aporta MindMaster Stream. Recordar también, aquí hacer hincapié en el hecho de que el aloe vera, el gel de aloe vera, aporta 7 de estos 8 aminoácidos, no aporta triptófano, pero todos los demás sí. Por lo tanto, cualquier compuesto que tenga gel de aloe vera resulta súper interesante en ese sentido a la hora de reponer proteínas, porque vamos a tener prácticamente todos los ladrillos necesarios para poder procesar para poder hacer la pared que comentábamos. El triptófano sí que lo recomiendo. Bueno, el triptófano lo podemos encontrar en el huevo, por ejemplo, en la yema de huevo, en la proteína animal en general también lo podemos encontrar. El triptófano sí que es importante, sí que resulta importante introducir determinados alimentos en nuestra dieta, porque el triptófano, como veíamos antes, es el precursor de la serotonina, que a su vez es la precursora de la melatonina. Por lo tanto, un déficit de triptófano nos puede llevar a un trastorno emocional y nos puede llevar a trastornos del sueño también. O sea que el triptófano es esencial. Deciros, es un inciso que hemos hecho aquí, pero pensar que el triptófano sí que resulta esencial en el consumo dietético habitual. Y en la musculatura, es decir, en todo el conjunto de paredes de ladrillos que tenemos dentro del cuerpo, los aminoácidos ramificados serían 1/3 de todos los ladrillitos chiquititos. Por lo tanto, los necesitamos como agua de mayo. Veíamos aquí que la leucina, la isoleucina y la valina serían los aminoácidos ramificados que están presentes en MindMaster Stream. Aparte de ser los ladrillitos que van a formar la pared, tanto la leucina como la valina tienen cierta función a nivel del control de la glucemia a nivel de la sangre, de la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre, y la isoleucina es un precursor del ácido pirúvico. El ácido pirúvico, en el metabolismo aquel que comentábamos de la glucosa, que acaba dando compuestos con una unión, con un enlace de fosfato, que es la fuente de energía fundamental, el ácido pirúvico está aquí en medio. Está aquí en medio, es una de las moléculas justo previas a que se formen los enlaces de fosfato y, por tanto, la energía. O sea que el ácido pirúvico, el piruvato, lo veréis también en los manuales como tal, es fundamental en la obtención de energía. Por lo tanto, resulta súper importante que nutramos de isoleucina el cuerpo para que el mismo organismo, la misma célula, sea capaz de producir ácido pirúvico o piruvato, como queráis llamarlo. Todo el resto el coenzima Q10, la vitamina D, la C, la D no tanto, pero bueno, tiene cierto efecto antioxidante también, pero no es tan potente quizás como el de la C o como el de la E. La vitamina B1, B2, B6 y B12 hemos visto antes que estaba también en el metabolismo de los hidratos de carbono en la producción de energía. Y el zinc y el selenio, que son los dos, sobre todo el zinc,
son los dos cofactores fundamentales en el proceso de antioxidación, o sea, a la hora de compensar el estrés oxidativo que se produce con el ejercicio físico, con cualquier producción de energía, a partir de glucosa, por ejemplo, de cualquier otra fuente de energía. Por lo tanto, MindMaster Extreme nos puede venir fenomenal en todo proceso de recuperación después del ejercicio físico. Vigilad porque la cafeína, la guaranina, la mateína, como queráis llamarlo, es un excitante. Es decir, si haces ejercicio a las 7 de la tarde, llegas a casa y te tomas tu MindMaster Extreme, igual nos cuesta dormir. Igual nos metemos en la cama como una moto. Pero, por ejemplo, tomar una pastilla pues, antes del ejercicio puede hacer lo que comentábamos, el efecto termogénico, aumentar el metabolismo, por lo tanto vamos a quemar más energía de la que quemaríamos en condiciones normales, ante un ejercicio básico normal. La termoloción. La termoloción nos puede venir bien, sobre todo en la recuperación del ejercicio. No la podemos aplicar en la recuperación del ejercicio. La termoloción tiene un 45% de gel de aloe vera, que nos va, en caso de que haya podido haber alguna quemadura, algún rozamiento, alguna lesión a nivel cutáneo, nos va a venir de perlas. Y luego tiene 3 aceites esenciales que resultan súper interesantes, que son la menta de campo, el cineol del eucaliptus y la Gaulteria procumbens, cada uno de los cuales tiene un efecto, creo que está en la siguiente diapositiva, exacto. El eucaliptus, lo que te produce, el aceite esencial de eucaliptus, lo que te produce es una sensación de frío con una posterior dilatación a nivel de los vasos que te produce calor y relajación muscular. El mentol, la menta de campo, por ejemplo, la utilizamos también en situaciones de cefaleas, de migrañas, cuando hay una contractura de la musculatura craneal o cuando hay un proceso vascular, un aumento de la tensión por una contracción de las arterias. La menta de campo sirve para relajar la musculatura lisa. Por lo tanto, vamos a conseguir una relajación tanto de la musculatura que comentábamos, bueno, aquí sería musculatura estriada, ¿no? Pero vamos a conseguir una relajación de la musculatura y una relajación de los vasos, lo que nos va a venir de perlas en el proceso de relajación. Y la Gaulteria, yo la utilizo mucho como antiinflamatorio. La Gaulteria tiene salicilato de metilo, que es un derivado de bueno, un derivado del ácido salicílico, de lo que al final será ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿no? la archiconocida aspirina. Entonces, la Gaulteria se puede utilizar como aceite esencial, se puede utilizar perfectamente en procesos inflamatorios, en procesos de contractura, por lo que su presencia en este gel nos puede venir de perlas. Seguramente Laura os habrá hablado la compañera Laura os habrá hablado en alguna ocasión de la Gaulteria. Si no es así, aprovechar sus super conocimientos, es una persona, vamos, es una fuente de conocimientos en cuanto a aceites esenciales, porque la Gaulteria resulta muy interesante para determinados procesos. Y yo os recomendaría una crema con Gaulteria, como puede ser esta, pues podéis sustituir alguna de las cremas que damos nosotros en los centros de salud como antiinflamatorios. Probad con alguna de estas porque probablemente tengáis más beneficio que no con alguna de las cremas, no diremos marcas, pero con alguna de las cremas que damos los sanitarios en los centros de salud. O sea que os puede venir en ese sentido de perlas. Puede venirnos bien para varices y varicosidades. Pensad que en todo proceso de insuficiencia venosa, en todo proceso de problema vascular circulatorio, los cambios, los baños de temperatura, los baños de contraste, creo que le llaman a esto, que es meter las piernas en agua caliente y luego en agua fría y luego en agua caliente, lo que hace es precisamente lo que hemos visto aquí, un proceso de contracción, la siguiente relajación vascular con la relajación muscular, o sea que en estos procesos nos puede venir muy bien para piernas cansadas y demás circulatorios, cuyo mecanismo sería también la insuficiencia venosa o un proceso vascular, pues nos puede venir también. Para contractura muscular hemos visto que tanto la Gaulteria como la menta de campo pueden ir muy bien como relajantes de esa musculatura. Lesiones de ligamentos y tendones, aquí la función de la Gaulteria sería importante, siempre que sea una lesión parcial. Evidentemente, si tú tienes una rotura de ligamentos o una rotura fibrilar importante,
simplemente con esta crema no vamos a... Tenéis que venir a vernos, a que diagnostiquemos el grado de lesión que hay, ¿no? Pero si notáis una pequeña contractura así, la gaulteria nos puede venir muy bien. Y la menta, que lo que hace es una relajación de la musculatura lisa y por lo tanto un aumento del aporte circulatorio a ese nivel, también nos puede venir muy bien. Descongestión de las vías aéreas aplicándola a las fosas nasales, el eucalipto. El eucalipto, si os lo ponéis aquí en el bigotito, justo debajo de la nariz, va fenomenal, tiene un olor muy intenso. Y bueno, el Vicks Vaporub no lo sé decir seguro, pero yo diría que contenía este aceite esencial o esta esencia. La cefalea masajeando las sienes que comentábamos antes en el mentol. El mentol tiene, una de las indicaciones que tiene, o una de las atribuciones de salud que tiene es la migraña. Por esta razón, porque resulta un relajante muscular especialmente interesante. Y puede resultar ideal para masajes con MSM, que creo que lo veremos a continuación. En MSM Body Gel lo que encontramos es un 60% de aloe vera con un alto contenido en acema nano. Volvemos a tener la misma situación. En caso de lesiones cutáneas superficiales nos puede venir bien. El acema nano, recordad que también tiene un importante componente antiinflamatorio, por lo tanto también si hay contractura nos puede venir muy bien. En este caso encontramos sauce, extracto de sauce que aporta salicilato. Estaríamos en el mismo nivel de la gaulteria que comentábamos antes. El azufre del MSM, el metilsulfonilmetano, el MSM, en realidad resulta súper interesante porque hay determinados aminoácidos en el cuerpo, la cisteína y la cisteína, no recuerdo cuál es el otro, pero hay dos aminoácidos que tienen azufre, o sea que a la hora de sintetizarlos necesitan aporte de azufre. Y necesitamos que ese aporte sea más o menos mantenido. Tener azufre por la alimentación pues tampoco resulta tan sencillo. Por lo tanto, obtener azufre de un componente como el MSM puede resultar muy interesante. Aparte se atribuye efecto antiinflamatorio y analgésico. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico está súper implicado en la regeneración del colágeno. Hay gente que se inyecta ácido hialurónico, hay gente tanto en la piel como también las articulaciones. Cada vez más los traumatólogos inyectan ácido hialurónico con la intención de regenerar el cartílago que hay dentro de las articulaciones. Por lo tanto, nos puede venir bien. Extracto de romero, el aceite de romero va fenomenal también como antiinflamatorio. ¿No? Es el antiinflamatorio, la loción aquella es el antiinflamatorio de nuestras abuelas, pero resulta... el alcohol de romero, perdón, resulta especialmente interesante también como antiinflamatorio. A los que nos gusta toda la medicina natural, la medicina tradicional y complementaria, pues la verdad es que el alcohol de romero es un compuesto súper interesante. Y en ese sentido, pues este compuesto, por su composición en extracto de romero, puede venir fenomenal. La gayuba la utilizamos nosotros, también es una droga vegetal, la utilizamos sobre todo como bactericida, como veis aquí. En algunos casos, sabéis que, por ejemplo, para las infecciones urinarias de repetición solemos dar arándano rojo. Es quizás el complemento alimenticio que más utilizamos cuando hay una infección recurrente, infección urinaria, a la hora de prevenir. Bueno, pues la gayuba, el mecanismo sería un poco diferente y podría ser perfectamente complementaria al arándano rojo. La gayuba podría venirnos fenomenal también para prevenir las infecciones urinarias. En este gel actuaría sobre todo como bactericida, es decir, eliminar una eventual sobreinfección que pudiera haber, y como astringente, como drenante a nivel de acumulación de líquidos, por ejemplo, nos puede venir bien. Y el aceite esencial de árbol de té, bueno, pues es antifúngico, pero yo diría que es el antibiótico por excelencia en el mundo complementario, ¿no? De la medicina complementaria. Para cualquier herpes, por ejemplo, pues yo me lo pongo, para cualquier granito, para cualquier pústula puede ir muy bien el árbol de té y te evitas el antibiótico y todos los efectos secundarios del mismo. O sea, que tenerlo en mente, que aquí como pone aquí antifúngico, pero como antibacteriano en general nos puede venir de perlas, incluso antivírico en muchas ocasiones. Exprimida Laura, vais a aprender muchísimo con ella de todo esto, porque realmente es todo un mundo el de los aceites esenciales. Y MSM Body Gel, evidentemente, podría estar indicado para cualquiera de estas patologías por lo que hemos comentado, ¿no? Para las artralgias, reumatismo, inflamaciones, artritis y artrosis, tendinitis, bursitis
y fibromialgia por su efecto como salicilato. Para los dolores óseos por la misma razón, para contusiones por el drenaje, quizás por la galluva nos puede venir bien en ese sentido, distensiones ligamentosas, es decir, cualquier efecto a nivel osteoarticular o cutáneo que induzca una inflamación a nivel más o menos general, este gel nos podría venir bien por su composición. El aloe vera freedom. Bueno, el aloe vera, hemos elegido el aloe vera freedom porque además lleva sulfato de glucosamina y sulfato de condroitina, que comentábamos antes que son compuestos que están en el cartílago, en la matriz del cartílago articular. Por lo tanto, pueden servir para regenerar el colágeno también. Está en cualquier matriz extracelular, lo hemos comentado antes. Pero yo os diría que cualquier aloe vera bebible nos puede resultar súper interesante por lo que comentábamos antes, porque prácticamente tiene 7 de los 8 aminoácidos esenciales, es muy rico en vitaminas antioxidantes, es muy rico en oligoelementos, en minerales y eso, o sea que nos puede venir de perlas. Este además tiene el añadido del sulfato de glucosamina y el sulfato de condroitina, pero cualquiera de ellos puede venir de perlas. Además, como bien sabéis, existe también el aloe vera freedom en cápsulas. Aquí en lugar de la vitamina C lleva vitamina D, también lleva vitamina E como antioxidante, pero lleva vitamina D. Puede resultar interesante por lo que comentábamos antes del metabolismo del calcio y del fosfato. Y el manganeso, que también está implicado en algunos procesos metabólicos como cofactor en la obtención de energía. El colágeno, ¿qué importancia puede tener? Pues es la proteína como tal. O sea, es decir, entendiendo como proteína aquellas paredes que comentábamos, aquel acúmulo de ladrillitos, de aminoácidos, pues es la proteína como tal más abundante del cuerpo y sería realmente el sostén, tanto de la piel como en la base del hueso también hay colágeno, pero sería el sustento sobre todo de la piel, del tejido celular subcutáneo, a nivel muscular. Pensad que el colágeno que nosotros podamos ingerir, o sea, el colágeno, una duda que me han comentado en alguna ocasión mis pacientes es si el colágeno tal y como lo ingerimos se absorbe como tal, colágeno entero, es decir, pared entera y va al músculo o va a la piel tal cual. La respuesta es que no. En realidad lo que hacemos es el colágeno dividirlo en todos los ladrillitos chiquititos, absorberlos y volver a hacer la pared una vez dentro, porque una pared, o sea, una proteína como tal, no es capaz de pasar la pared intestinal, afortunadamente, porque si no entrarían muchas proteínas y nos generarían una alergia constante, es decir, entraría mucho germen a la sangre y nos generaría mucha patología, mucha alergia y mucha patología inmunitaria de manera constante. La importancia de aportar colágeno, por tanto, es que vamos a tener los aminoácidos necesarios, o sea, los ladrillitos necesarios para generar esa pared. Vamos a tener desmontado, porque en el intestino se van a desmontar en pequeñas piezas, pero vamos a tener las mismas piezas y a modo de puzzle el cuerpo es súper inteligente en ese sentido y una vez en el músculo genera una nueva pared, una nueva proteína que es el colágeno. Y aquí veis una gráfica de cómo es la piel en función de la cantidad de colágeno que tenemos a diferentes edades, a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de colágeno. En la cantidad de colágeno veis que a nivel de la zona púrpura, entre la zona púrpura justo por encima de la zona rosa, que es donde el tejido celular subcutáneo, la dermis, perdón, el tejido púrpura tiene como más dientes. Todos esos dientes están producidos por la misma estructura proteica que genera el colágeno. Cuantos más dientecitos, más tersa es la piel, más elástica, más capacidad de regeneración tiene, es decir, al deformarla más es capaz de volver a su estado normal. Y a los 50 años, evidentemente, se pierde gran cantidad de esa proteína a nivel dérmico y subdérmico y aparecen las arrugas por esa razón, porque no somos capaces de mantener la piel tan tersa. Vale, la deficiencia de colágeno genera pues, arrugas, flacidez, osteoporosis, porque como comentábamos también forma parte de la base estructural del hueso.
artrosis, artrosis sobre todo porque somos poco capaces de regenerar un hueso dañado. Es decir, el principal problema que tiene la artrosis es que una vez que aparece ya no la podemos regenerar por esa razón, porque una vez se degrada el cartílago o se degrada toda la estructura, reponerla resulta absolutamente complicado. De todas maneras, que el proceso degenerativo de artrosis se lentezca depende un poco de que aportemos, pues eso, colágeno, las proteínas adecuadas, una hidratación conveniente, unos minerales adecuados, y eso está en nuestras manos. Eso no hay duda que está en nuestras manos. El condroitín sulfato, tanto el condroitín sulfato como el sulfato de glucosamina, pues nadan, entre comillas, en el líquido sinovial, en el líquido que hay entre las superficies articulares y en el cartílago propiamente dicho. Forma parte de este cartílago y nos puede servir fundamentalmente para evitar la degeneración. Una vez está degenerado el cartílago, ¿podemos recuperarlo? La verdad es que no, salvo por una razón muy sencilla. El cartílago no tiene vasos. Es decir, a nivel de la articulación nosotros no podemos llegar, solo podemos entrar si pinchamos la articulación, es decir, si hacemos una infiltración en la rodilla, por ejemplo, o en el codo, podemos acceder a esa articulación, pero no podemos acceder por los vasos. Es decir, si tomamos algún alimento, no podemos acceder por los vasos al cartílago. Por lo tanto, todo lo que está degenerado ya no lo vamos a recuperar. Pero en la formación justo del cartílago que hay por encima del hueso, justo por encima del hueso, ahí sí que llegan los vasos. Si le vamos reponiendo todo lo que necesita para regenerar esa base, no habrá ningún problema. O sea, la degeneración se va a retrasar en el tiempo. Ahora, que nadie os diga, eso sí que ha de quedar claro desde ya, que nadie os diga que la artrosis se puede regenerar. No es así, pero por esa razón que os comentaba. Podemos enlentecer la progresión hacia la artrosis, pero no regenerar una articulación artrósica. Por ese motivo que os comento, porque no somos capaces de llegar al cartílago y llevar los nutrientes necesarios para que se regenere ese cartílago. Entonces sí que es un aspecto que yo creo que considero importante, más que nada para que si en algún momento os dice, pues si os dicen, ese producto va muy bien para la artrosis, ¿vale? Será de manera sintomática. Es decir, el paracetamol va bien para la artrosis, en tanto en cuanto es un analgésico que cuando tenemos artrosis y nos duele nos puede venir bien, pero no para regenerar la artrosis. Eso sí que es una idea que es importante, que considero que es interesante que os llevéis a casa. El calostro, bueno, como bien sabéis, el calostro es probablemente uno de los alimentos más completos en todas las especies. Es decir, el calostro de la madre es súper interesante que llegue al chiquillo o a la chiquilla en los primeros días. Y en el caso de las vacas, o sea, vacas alemanas, austríacas y suizas, de las que se obtiene el calostro LR, pues lo que vamos a encontrar es un producto rico en proteínas y sobre todo rico en inmunoglobulinas, en defensas. Es decir, son las defensas que pasan de la madre a la cría y que nosotros vamos a poder utilizar. ¿Para qué nos sirve esas inmunoglobulinas? Fundamentalmente como inmunidad pasiva, es decir, son inmunoglobulinas que están ya preparadas para atacar determinada infección. No las están pasando, por lo tanto, si nos expusiésemos en aquel momento a esa infección, seríamos capaces de responder de una manera más eficaz. Pero además, a nivel de microbioma, a nivel de lo que comentábamos antes de los prebióticos y los probióticos, a nivel de microbioma, todas estas inmunoglobulinas, todas las bacterias estas que puedan pasar con la leche, con el calostro en este caso, nos va a venir esencial, nos va a venir muy bien para generar una microbiota base semi-madura. Evidentemente, con el paso del tiempo, con la incorporación de determinados alimentos, ese microbioma, esas bacterias, irán evolucionando. Pero vamos a tener, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿por qué es importante el calostro? Porque obtiene defensas y porque ya va a tener determinadas bacterias de la madre que van a hacer que su microbiota, su capacidad para defenderse a nivel intestinal de cualquier agresión bacteriana que pueda entrar, sea mucho más eficaz de aquella de la que recibe un hijo, una hija,
a través de la leche del biberón, por ejemplo, de cualquier suplemento de otro tipo. Es decir, el calostro en ese sentido es muy rico en proteínas, muy rico en inmunoglobulinas, como comentábamos, y nos prepara fundamentalmente para la función digestiva también. Una buena microbiota favorece una buena digestión, evita problemas como el intestino irritable, digestiones pesadas, gases, por ejemplo. Por lo tanto, en ese sentido nos puede venir muy bien. La composición, como veis aquí, son aminoácidos, inmunoglobulinas y citoquinas, por ejemplo, que estarían implicadas, como comentábamos, en la defensa inmunitaria, factores de crecimiento. Lactoferrina, lisocima. El lisocima nos ayuda también a degradar determinadas moléculas peptídicas, por ejemplo. Hay aporte de azufre en forma de MSM y los anticuerpos que comentábamos, que es las defensas que nos pasan de manera pasiva. Y las acciones del calostro en ese sentido son similares a... el punto 1 y el punto 2 son similares a cualquier prebiótico en ese sentido. Restaurar el intestino permeable. ¿Por qué razón? Porque alimentamos las bacterias adecuadas y esas bacterias utilizan los prebióticos para reponer todos los orificios que pueda haber a nivel intestinal y que puedan permitir una entrada de proteínas grandes o de células a nivel intestinal, los reponen. O sea que restauran el intestino permeable en tanto en cuanto lo entendemos como un prebiótico. Es inmunomodulador por la misma razón. Si nosotros exponemos a nivel intestinal sabéis que hay inmunoglobulinas, que hay sistema defensivo, las placas de Peyer. Estas placas se exponen a determinadas proteínas externas, son el primer mecanismo defensivo y las reconocen, generan la inmunidad necesaria de manera que la próxima vez que se expongan expulsarán esas proteínas y esas proteínas no podrán entrar al cuerpo. ¿Vale? Entonces, si hacemos entrar cualquier agente externo de manera más o menos modulada, o sea, que no sea masiva, lo que estamos haciendo es exponer ese sistema inmunitario a reconocer agentes como externos y preparar las defensas para ataques posteriores un tiempo después. Y aparte de eso se le reconoce pues mejora en el tono muscular y su rendimiento, mejora la fatiga muscular y aumenta un 20% la fuerza de resistencia y se reduce el tiempo de recuperación por su riqueza en aminoácidos y por su riqueza proteica. Disculpe, la intérprete a las 8:30 me tengo que marchar. Pensaba que era 1 hora. Madre mía. Falta mucho. No, yo creo que no. Si queréis, vamos rápidos. Me he liado. Es que son las 8:30. Empezamos a las 7. Yo pensaba que era 1 hora. Y es verdad que nos hemos alargado un pelín. Sí, nos hemos... Pues normalmente los intérpretes estamos media hora, nos vamos turnando porque es mucho. Entonces, 1 hora y media. No, si queréis, no sé, Paula. Yo me tengo que marchar, lo siento por los sordos, pero... Vale, bueno, si no, sigue el webinar y... ¿Vale? A la próxima avisan de que va a ser muy largo y conseguimos 2 intérpretes o algo. Vale, fenomenal, Esther, gracias. Perdón. 8:30, me voy. Perdón. 7, empezando. Si queréis... ¿Seguimos? Acabamos, Paco. Vale, pues si queréis lo hacemos así rápido. Gracias, Esther. Vale, tenemos el Super Omega cápsulas. Aquí comentábamos, vamos a intentar ir rápido que no se alargue demasiado, que no se alargue mucho más. Vale, el Super Omega, ¿por qué resulta importante? Los ácidos grasos omega 3 son muy, muy interesantes porque son los ácidos grasos más antiinflamatorios conocidos. En realidad, entre los ácidos grasos se produce un equilibrio entre proinflamatorios, que serían los omega 6, y antiinflamatorios, que serían los omega 3. ¿De dónde podemos obtener los omega 3? Pues lo veis aquí, de pescado azul, pescado graso, de las nueces, el aceite de oliva y los aguacates. Sobre todo del pescado azul, porque las nueces tienen ácidos grasos omega 3, pero son más cortitos, no son EPA ni DHA,
y son más cortitos y no le podemos atribuir 100% las mismas funciones. Entonces, en cualquier dieta equilibrada sería súper importante, tienen un papel fundamental la introducción de los ácidos grasos omega 3. Si no podemos conseguirlo a través del pescado azul, sería interesante, bueno, como mínimo, intentarlo con las nueces, el aceite de oliva y los aguacates, y si no, suplementación. Suplementación sería súper interesante porque los ácidos grasos omega 3 ha visto claramente, o sea, el efecto antiinflamatorio es importante. Existe, yo creo que es un concepto que seguramente habréis oído en más de una ocasión, un estado inflamatorio de bajo grado caracterizado por la diabetes, caracterizado por un aumento de riesgo cardiovascular, detrás del cual suele haber hidratos de carbono refinados, comidas así más grasientas, por ejemplo. Vale, pues ahí los ácidos grasos omega 3 contrarrestan ese estado inflamatorio de bajo grado y por lo tanto podrían restituir en cierta manera el estado de bienestar de la salud, el estado fisiológico habitual de la salud y disminuir el impacto que puede tener la diabetes, que puede tener enfermedades de este tipo. Pensar que en la inflamación de bajo grado podría, lo veremos con el paso del tiempo, pero un Alzheimer, un Parkinson, por ejemplo, podría haber detrás inflamaciones de este tipo. Por lo tanto, los ácidos grasos omega 3 son convenientes. Ya os digo, si no pueden ser a nivel de alimentación porque no os apetece nada de lo que veis aquí, a nivel de suplementación. Pensad que, por ejemplo, con 3 cápsulas ya obtenemos, con 3 cápsulas de super omega, obtenemos 1260 miligramos de EPA, de eicosapentanoico, y 220 de docosahexanoico. Y las dosis habituales, o sea, las dosis diarias recomendadas, pues son 250 miligramos. Es decir, de EPA nos pasaríamos 5 veces y de DHA prácticamente el doble. Funciones de los ácidos grasos, básicamente los que os he comentado, son precursores de las principales prostaglandinas antiinflamatorias, por lo tanto, nos van a servir en ese sentido. Ácidos grasos insaturados, ¿qué significa? O poliinsaturados o monoinsaturados. ¿Qué significa esto? Pues que como no están saturados, no son tan rígidos, si nos los encontramos en la pared de las arterias, va a ser más fácil a la sangre pasar por allí y no encontrarse el tapón. La arteriosclerosis fundamentalmente se desarrolla más ante la ingesta de ácidos grasos saturados, de grasa saturada como las mantequillas o las margarinas, por ejemplo, ¿no? Creo que estoy padeciendo porque la verdad es que me he pasado de tiempo. Y las barritas FigoActive, lo que nos pueden servir fundamentalmente es para sustituir alguna de las comidas. Con eso, ¿qué conseguimos? Pues obtener el aporte calórico, o sea, un aporte calórico bajo, un aumento de proteínas y los vitaminas, oligoelementos necesarios para que la dieta no sea carencial. Creo que ya estamos en las últimas. La bebida con proteínas, Protein Power, es un 80% proteína de soja, leche y huevo, y además está suplementada en magnesio. Veíamos antes que el magnesio es el principal relajante muscular, además es un cofactor en la síntesis proteica. La vitamina B6 también es un cofactor en el metabolismo proteico, en el sentido de que ayuda a obtener la energía a partir de la glucosa. La dieta la veis aquí, la dosis la veis aquí, una cucharada rasa de 12,5 gramos en 125 mililitros de leche desnatada sin lactosa o en 100 mililitros de agua, sería la dosis recomendada. Y ya está, disculpadme. No pasa nada, no te preocupes. Disculpadme. Es que era muy extenso, eran muchos productos, pero creo que ha merecido la pena, Paco. Yo lo voy a publicar de todas formas mañana en YouTube, ¿vale? Y para los sordos, para que puedan oír todas las preguntas, si te parece, ahora lo voy a comentar a Alexandra, ¿vale? En el chat. Vamos a responder a las preguntas en el siguiente webinar. Me las he apuntado y vale. las responderemos en el siguiente webinar para que haya intérprete, ¿vale? Que Perfecto. puedan enterarse de todo. Perfecto. ¿Vale? Así que nada, nos despedimos ya. Yo me he quitado la cámara, o sea, no me veis, pero para que se vieran solo a los dos ponentes, al doctor y a Esther, ¿vale? Y nada, millones de gracias. Gracias, doctor, por la maratón que te has pegado hoy de productos. Lo siento de verdad. Súper interesante. Y nada, nos vemos el mes que viene, que ya en febrero lo damos por terminado. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos por muchas... estar ahí también detrás de la pantalla.